Muy buenos días, estimadísimas señoritas y señores estudiantes. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un gusto, es un placer y un privilegio trabajar con ustedes, aún más sabiendo que están en un camino de formación bastante elevado. Yo siempre digo que los estudiantes que están en octavo ciclo están en un punto crucial de la carrera, están en un punto determinante de la carrera, porque están prácticamente a un ciclo, a medio ciclo prácticamente ya de comenzar a hacer su trabajo de investigación de tesis. Miren, el día de ayer justamente tenía clase con estudiantes de noveno ciclo y en este momento el mayor trabajo que están teniendo es en hacer la problemática y la justificación de su proyecto de investigación. Así es de que entonces estamos en un momento crucial, en un momento determinante de ustedes, y la única solución es estudiando, ¿no? Yo siempre digo que el éxito viene acompañado de conocimiento, de esfuerzo y de actividades. Así que me da muchísimo gusto saludarlos, les deseo el mejor de los éxitos en esta semana que está por empezar y en la actividad académica que vamos a desarrollar entonces el día de hoy. Me voy a permitir entonces registrar la lista, para la cual les pido por favor que, como habíamos establecido en el encuadre, cuando les nombre tengan la bondad de prender su camarita, ¿no? Señoritas y señores, Abad Mónica. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está Mónica? Buenos días, bienvenida. Arias Cristina. Arias Cristina. Inge, buenos días, presente. Cristina? Buenos días, bienvenida, buenos días, qué gusto saludar. Atienzi Doris. Inge, buenos días. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla, buenos días. Burneo Luis. Burneo Luis. Inge, buenos días, presente. Hola Luis, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cabrera Isaac. Cabrera Isaac. Buenos días, ingeniero. Hola Isaac, ¿cómo le va? Muchas gracias, felicitaciones por venir primerito al aula con Yelena, ¿no? Felicitaciones. Cabrera David. Cabrera David, hola David. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Buenos días, bienvenido. Campos Marisol. Buenos días, ingeniero presente. ¿Dónde está Marisol? Hola Marisol, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida Marisol. Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. Campo Verde Dalton. Dalton, ¿por dónde está Dalton? Préndame la camarita Dalton para poderlo. Prende la camarita Dalton. Eso. Gracias, Dalton. Buenos días, Inge presente. Buenos días, Dalton. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Castillo Katy. Castillo Katy. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días. Gusto saludar a Katy. Celi Lady. Hola, Lady. ¿Cómo le va? Buenos días, Inge presente. Gusto saludarla, Lady. Bienvenida. Espinosa Leslie. Espinosa Leslie. Leslie. Hola, Leslie. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenida. Qué gusto saludarla. Espinosa Evelyn. Espinosa Evelyn. Espinosa Evelyn. ¿Cómo está, Evelyn? Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida, Evelyn. González Blanca. Hola, Blanca. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Guamán Alonso. Buenos días, Inge. Hola, Alonso. Presente. Buenos días. Bienvenido, Alonso. Guamán Marco. Buenos días, ingeniero, presente. Bienvenido. Herrera Greimi. Herrera Greimi. Hola, Greimi. ¿Cómo le va? Buenos días, ingeniero Bienvenida. presente. Caramillo Yuri. Caramillo Yuri. Buenos días, ingeniero presente. Hola, Yuri. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenida. Jiménez José. Jiménez José. Buenos días, ingeniero, presente. Bienvenido. Buenos días. Ordóñez Clever. Presente, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido. Orellana Noé. Orellana Noé. ¿Cómo está Noé? Presente, ingeniero. Buenos días. Orellana Jessica. Jessica. Hola, Jessica. Buenos días, ingeniero Jessica. presente. ¿Cómo está? Bienvenida. Quesada Jefferson. Quesada Jefferson. Buenos días, ingeniero. Hola, Jefferson. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Qué gusto saludarlo, Jefferson. Muy bien. Reategui César. Reategui César. César. ¿Dónde está César? Buenos días, ingeniero presente. Hola, César. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Robalino Allison. Robalino, Buenos días. Allison. Hola, Allison. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenida, Allison. Sánchez Katy. Buenos días, ingeniero Hola, presente. Katy. Qué gusto saludarla. Buenos días. Bienvenida, Katy. Tapia Marlon. Tapia Marlon. Tapia Marlon. Presente, ingeniero, buenos Hola, días. Marlon. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Buenos días. Ulloa Maribel. Ulloa Maribel. Presente, ingeniero, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Vaca Jason. Presente, Inge, buenos días. Hola, Jason. Buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Qué gusto saludarlo. Verde Soto Tania. Verde Soto Tania. Presente, ingeniero, Hola, buenos Tania. días. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida. Vivanco Yelena. Vivanco Presente, Yelena. Inge, buenos días. Hola, Yelena. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida. Felicitaciones. Una de las primeras que llegó al aula. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Él tenía problemas, creo. Yunga Jackson sí logró ingresar. Yunga Jackson. ¿Le escribió tal vez algo Katy Jackson? No, Inge, no me ha dicho nada. Se puede comunicar para que me justifique, porque Zapata Alex sí me dijo que tenía problemas, ¿no? Sí tenía problemas, ¿ya? Ya, Inge. Y finalmente, Shingre William. Shingre William.
William, ¿dónde está William? Presente, Hola, ingeniero. William, qué gusto saludarlo, buenos días, bienvenido. Buenos Bien, días. entonces les reitero mi saludo, mi felicitación por estar nuevamente presentes acá. Miren, siempre es un privilegio estar nuevamente de vida, ¿no? Estar nuevamente presentes acá para seguir trabajando. Y realmente, pues en un país donde no existe trabajo, para mí es un privilegio trabajar con ustedes, contribuir a moldear seres humanos, porque ustedes son los futuros ingenieros e ingenieras forestales que van a contribuir a seguir transformando el sector forestal, el sector ambiental. Me dio muchísimo gusto ver muchos estados de WhatsApp que estaban festejando a sus papacitos, así que les felicito realmente a los que pudieron hacerlo. ¿Sí los festejaron todos? ¿Sí hicieron alguna cosita o no? ¿Hicieron? A ver, ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿Sí hicieron, no? ¿O no? Claro que sí, ingeniero. Sí, Bien, ingeniero. Es un día especial. Gracias. Recuerden que dijimos que lo que no se nomencla no existe. Si lo que no se dice, no existe. No hay que uno pensar que el otro se está imaginando. Hay que decirlo a viva voz, que son importantes, se los quiere. Es de fundamental importancia. Para mí realmente, créanmelo sinceramente, como docente, a mí me encanta tener buenos profesionales, pero sobremanera me encanta tener excelentes personas, seres humanos que sean extraordinarios, que sean solidarios, que sean humanitarios. Con mucha tristeza he escuchado en estos días las noticias que dicen que, por el contrario, antes de salir de esta pandemia que decíamos mejor humanizados, mejores seres humanos, dicen que estamos saliendo incluso con mayor revancha a querernos apoderar de la cosa pública, a querer robar las cuestiones privadas. Estaba viendo aquí en Loja que han habido algunos problemas, qué sé yo, con atracos, con robos a vehículos. Yo creo que eso no puede ser, ¿no? Yo siempre digo que lo sustancial en el ser humano es ser buenas personas, de ser buenos hombres, buenas mujeres, ¿no? Porque recuerden que nosotros no nacemos ingenieros, no nacemos presidentes, no nacemos decanos, no nacemos directores, nacemos Víctor Hugo Eras Guamán, ¿no? Nacemos en Calera, nacemos, qué sé yo, en un hogar, y somos primero la parte consustancial de ser seres humanos, ¿no? Así que realmente me da mucho gusto saludarlos. Voy a revisar un poquito la planificación de la asignatura, como siempre me gusta a mí. Bien, el día de hoy entonces vamos a hacer la exposición del tema número 4 en cada uno de los subtemas que están asignados a cada grupo, para lo cual cada grupo va a disponer de un tiempo entre 10 a 15 minutos para hacer entonces su presentación. Entonces Maribel le controla el tiempo, y cuando Maribel expone, ¿quién sabe controlar? ¿Quién sabe controlar? Ah, me acuerdo. ¿Quién controla el tiempo cuando Maribel expone? A ver. ¿Quién sabe controlar? A ver, chicos. Yo, Inge, yo. A ver. Alison. Alison, ya, Alison. Entonces, cuando falten 3 minutos, por favor, les avisan para hacer la presentación. Luego de eso, si nos queda un poquito de tiempo, quiero continuar con la presentación que estábamos haciendo sobre los 8 principios ambientales, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos viene un trabajo más adelante que tiene relación con que el tema número 5 solo vamos a analizar una parte de ese tema, pero vamos a analizar los diferentes principios, los 8 principios que habíamos empezado a conversarlos, que habíamos empezado a abordarlos, para ver dónde nomás están contenidos, en qué cuerpos legales. Y lógicamente, cada uno de los contenidos que estamos revisando, nos estamos aproximando a la meta fundamental, que es tener los argumentos fundamentales para poder hacer primero una ponencia y luego desarrollar un panel foro que me permita a mí construir políticas ambientales. Entonces, en ese sentido, estoy revisando información, estoy trabajando en una ponencia que me permita realmente explicarles exactamente lo que son las políticas ambientales, de tal manera entonces que ustedes puedan hacer un trabajo que definitivamente esté a la altura de lo que nosotros hemos hecho. Les digo sinceramente que la vara a los chicos que están en noveno la dejaron altísima en el panel foro, así que yo creo que ustedes no son la excepción. Además los conozco a ustedes desde el principio y sé que hemos hecho actos a todo nivel. Y para eso, lógicamente, necesito la colaboración no solo de Katy como presidenta, sino de todos los compañeros para desarrollar de la mejor manera esa actividad académica, que definitivamente va a tener 2 objetivos fundamentales. Por un lado, es un poquito abordar los contenidos de la asignatura que nos permita conocer los diferentes artículos relacionados con la biodiversidad, con la parte ambiental, pero para mí el otro objetivo fundamental es de que el futuro ingeniero o ingeniera forestal se vaya familiarizando con esta cuestión de hacer y participar en un panel foro. Miren, en estos días, por esta cuestión de la pandemia, nos ha tocado participar en algunos paneles foros. La semana pasada, el día jueves, ya hacían una entrevista en la radio satelital, y uno tiene que estar preparado, tiene que leer, tiene que un poco revisar. No es que uno se presenta ahí con lo que uno ya sabe, ¿no? Yo, al menos como
soy muy nervioso y siempre me gusta primero prepararme, revisar, leer. Y bueno, ahora que hoy todo está en el internet, uno solo pone una cuestión y revisa. Entonces, me interesa a mí sobremanera que comiencen ya a tener un hábito de lectura. Miren, dicen que generalmente las personas que tienen una buena comunicación son las personas que saben primero hablar, que saben escribir y que saben escuchar, que es de fundamental importancia. Entonces, yo los invito a que vayan adquiriendo también ese hábito también de comenzar a leer, porque miren, ya nomás viene el ciclo 9, ya prácticamente están, miren, ya casi estamos en la mitad del ciclo 8, ¿viste cómo pasa el tiempo? Y ya se viene el ciclo 9 en donde hay que comenzar a pensar ya en el trabajo de investigación de texto. Así que chicos, no se olviden siempre de estar revisando, de estar estudiando, de tal manera entonces que se vayan preparando para lo que va a ser su trabajo de investigación, que yo les digo a los estudiantes de noveno que es el trabajo más importante, porque justamente uno ya comienza a hacer algo para uno, personal. Los trabajos que ahorita ustedes exponen están en el grupo, sirve para aprobar una asignatura, para aprobar una unidad, etcétera, etcétera. Acá sirve ya para obtener un título profesional. Entonces depende mucho de lo que cada estudiante, el esfuerzo que le ponga. Y la otra recomendación que siempre quiero hacerles, por favor, siempre estemos revisando la página de la asignatura, porque ahí están las tareas asignadas y siempre estamos dando con un tiempo prudencial para que no se les sumen tareas. Yo, como el que más me pongo en los pies de ustedes y veo realmente la ansiedad que algunos tienen, que les disparan. Yo veo por ahí alguien que había puesto que les disparaban PDFs a cada momento y a veces de un día para otro. Yo sí me pongo en los pies de ustedes y evidentemente pues tenemos tiempos prudenciales para poder desarrollar las tareas, ¿no? Y no se olviden, por favor, de subir las tareas. Si no suben las tareas, créanmelo, que la nota no se registre en el sistema y se va a volver un problema. Entonces ya les leí a algunos compañeros que definitivamente al menos hasta las 7:25 creo que estuvimos con David revisando su tarea en el sistema, no llegaban. Entonces siempre les ruego por favor que estemos pendientes de aquello. Y la otra cuestión, que los archivos por favor tengan cuando son grupales el nombre del grupo 1, 2, etcétera, etcétera. Y cuando son personales solo su primer apellido y su primer nombre. Y la otra cuestión vi donde estaba por ahí Marlon, me decía que no habían podido subir la tarea del grupo 4, el grupo 5 me subió una tarea que tiene 17 láminas creo. Entonces, no sé, habría que preguntarles a ellos cómo hicieron, porque a veces son tips que tienen. Ustedes saben que en la computación todo es mecánico, ¿no? Entonces, a veces alguien sabe por ahí un truco, así que indíquenles a los chicos del cuarto grupo cómo hicieron los del quinto para subir su tarea, ¿no? Bien, entonces en este momento les voy a proceder a compartir pantalla para que entonces iniciemos las exposiciones. Yo siempre digo que una exposición es la carta de presentación que tiene un profesional. Yo no puedo excusarme si a mí me invitan a algo, decir, no, sabe que yo no puedo. No, usted es ingeniero o ingeniera forestal. E ingeniero viene de la palabra ingenio, viene de la palabra creatividad. Entonces yo siempre digo que aprovechen de estos espacios que tenemos de las exposiciones para irse preparando para la exposición cumbre, para la exposición madre, que es allá en el aula de grados, donde tenga que exponer mi trabajo de investigación. Entonces ejercitémonos para usar las láminas. Miren, por ejemplo, los chicos de noveno tienen que exponer en 15 días ya casi el 70% de su proyecto de investigación. Y les dije, por ejemplo, que no pueden leerme la problemática, no pueden leerme la justificación. Tienen que darla de su propia cosecha. ¿Y cuándo uno se prepara para eso? A través de las exposiciones que ustedes están haciendo. Entonces aprovechemos de eso para realmente poder hacer las presentaciones utilizando como referencia mi PowerPoint. Y la otra cuestión, yo siempre digo que la mejor forma de poder testimoniar el respeto, el aprecio, el cariño, la consideración que nos debemos y nos tenemos todos, es escuchándolos, ¿no? Recuerden lo que dijo Ford, ¿no? Calidad es hacer las cosas bien cuando nadie me ve. No puedo estarlos controlando, así que por respeto, por consideración a mi compañero, escuchémoslo. Además, uno aprende. Entonces, en este momento vamos entonces, por favor, les pido a los compañeros del grupo número 1 que por favor tengan la bondad entonces de compartir pantalla para iniciar entonces la exposición del subtema que les correspondió analizar a ellos. Y una vez que entonces empieza, Maribel comienza a controlar el tiempo. Entonces pongamos por favor la presentación. ¿Quién va a manejar la presentación? ¿Quién va a manejar la presentación? ¿Quién va a manejar la presentación? El compañero David. David, ya. Entonces David es el que maneja la presentación. Entonces, por favor, pongamos entonces la presentación en maximizar. Y, lógicamente, cuando inicie la exposición cada estudiante, entonces, por favor, me prende la camarita, de acuerdo a lo que habíamos quedado, ¿no? Entonces, David, si podemos maximizar la presentación. Bien, gracias, David. Bien, vamos a empezar entonces de la siguiente manera. Vamos a hacer de eje
al señor Burneo, y vamos a empezar entonces con Burneo, luego ascendente y descendente, es decir, Burneo, la señorita Tiense, Arias y Abad, y para abajo Cabrera Isaac, Cabrera David, y terminamos con Campos Marisol. En ese orden, por favor, tengan la bondad, corre tiempo, controlamos tiempo entonces, Maribel, tengan la bondad, por favor. Luis. Inge, perdón, se me desconfiguró el audio. Ya. Sí, tranquilo, no se preocupe, eso siempre pasa. Tenga la bondad. Bueno, buenos días con todos. Empezamos con el tema convenios internacionales relacionados con la biodiversidad. Continúa, por favor. Tenemos siempre, empezando la exposición, una frase introductoria que dice, cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente, cae para el ser humano. Yo a esta frase lo único que le voy a agregar es que el ambiente no depende de nosotros, sino nosotros dependemos mucho del ambiente. Continúa. Entonces, empezamos con el convenio sobre la biodiversidad biológica, que quedó abierto para la firma desde el 5 de junio de 1992 hasta el 4 de junio de 1993. En este periodo firmaron 168 países y Ecuador se suscribió en 1992 y lo ratificó en 1993. El convenio entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, más o menos haciendo referencia de que 90 días después de su ratificación, por 30 días, Ecuador entró. La idea de la fuerza que mueve la CDB es que la conservación de la biodiversidad biológica es interés común de toda la humanidad. Esta visión se recoge en el Plan de Estrategia para la Diversidad Biológica del 2011 al 2020 y las metas de Aichi. Continúa, por favor. Ya. Uno de los instrumentos más importantes de la aplicación del CDB es el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología, del Convenio sobre la Diversidad Biológica, buscando asegurar la manipulación, el transporte y el uso de los organismos vivos modificados, o también conocidos como los OVM. Este protocolo también fue adoptado el 29 de enero del año 2000 y entró en vigencia el 11 de septiembre del 2003. En Ecuador lo ratificó el 7 de noviembre del 2002 y el protocolo de Cartagena se complementa con el protocolo de Nagoya Kuala Lumpur, sobre la responsabilidad y comprensión suplementaria al protocolo de Cartagena. Sobre seguridad de la biotecnología, adoptado el 15 de octubre del 2010, pero no ha entrado en vigor en el Ecuador. El Ecuador no se ha suscrito aún a este protocolo. Continúa, por favor. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el segundo protocolo, que es el protocolo de Nagoya. Este habla sobre el acceso a los recursos genéticos de la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización. El protocolo fue adoptado por la Conferencia de las Partes el 29 de octubre del 2010 en Nagoya, Japón, y entró en vigor el 12 de octubre del 2014. Y fue ratificado por 51 países. Y Ecuador es uno de los países suscriptores en este protocolo, pero aún no lo ratifica. Siguiente, por favor. Ya. En la Corte Constitucional del Ecuador, emitió su dictamen positivo respecto de la constitucionalidad de este instrumento, pero fue publicado en el registro oficial número 956 del 17 de mayo del 2013. También dice que el Ministerio del Ambiente está impulsando para la ratificación de este instrumento. Siguiente, por favor. Ya. Este protocolo desarrolla el tercer objetivo del Convenio de la Diversidad Biológica, proporcionando un marco jurídico que incluye obligaciones para el cumplimiento de las regulaciones nacionales, de los recursos genéticos y obligaciones de cooperación mutua. El protocolo proporciona disposiciones para el acceso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, rurales y cuando están relacionados como recursos genéticos. Se pretende promover una distribución justa y equitativa de los beneficios, generando así un uso generados por el uso de los recursos genéticos, así como la generación de incentivos para conservar la diversidad biológica.
y utilizar de una manera sostenible sus componentes. Ya, ahora vamos a hablar acerca de la Estrategia Nacional de la Biodiversidad del Ecuador. Esta nos menciona que se ha implementado por el Ecuador y su plan de acción, ya que constituye como una materialización de los compromisos que adquiere en nuestro país dentro del marco del cumplimiento del Plan Estratégico de la Conservación de la Biodiversidad del 2011 hasta el 2020. Esto nos dice que debe afrontar un reto tal cual para responder una cuestión fundamental en lo que da del marco constitucional vigente, como es cómo podemos nosotros garantizar la sustentabilidad ambiental de un modelo de desarrollo, o sea, de nuestro país, en cuya constitución reconoce los derechos a la naturaleza, como es lo del summa causa y la plurinacionalidad. Siguiente, ya. También hablamos acerca de los programas y planes de acción para implementación de los instrumentos internacionales. Aquí decimos que la Constitución de la República, ya que rige la del 2008, esta es fruto de un profundo proceso de cambios en la estructura internacional del Estado. Y esta inició en el 2007 como ya sabemos, con la Asamblea Constituyente de Montecristi y culminó con la promulgación de la nueva Constitución que está vigente hoy en día, la del 2008. Este texto constitucional comprende 3 elementos que son fundamentales para enriquecer la visión de un país, como son la naturaleza, también las comunidades, ahí están las comunidades indígenas, los pueblos y nacionalidades, y también los derechos que se vinculan a ellos. Entre los primeros programas y planes tenemos el derecho del buen vivir. Este se complementa o enmarca un conjunto de derechos que son el derecho al agua y la alimentación, el ambiente sano, generalmente de los derechos sociales, también el texto constitucional que refiere a los derechos del buen vivir y la Constitución se refiere a este concepto como el régimen del buen vivir. Siguiente, por favor. Ya. El buen vivir nace como un concepto. Siguiente. Nace como un concepto y es basado en los pueblos originarios de América, a lo que se le da el nombre de Sumac Casay. Se refiere a las cosmovisiones indígenas buscando armonizar las necesidades de desarrollo potenciales y las capacidades humanas como condiciones para erradicar la pobreza y ejercer libertades plenas. El concepto de buen vivir, por lo tanto, permite sustentar la búsqueda de una relación armónica con la naturaleza, reconociendo a la naturaleza ya como un sujeto de derecho. Ya, siguiendo con la exposición, nos dice que estrechamente vinculado con el concepto de buen vivir, la Constitución aquí incorpora como segundo elemento el reconocimiento de la naturaleza Pachamama como sujeta de derechos, es decir, dotó de derechos a la naturaleza. Este avance en sí reta a la visión antropocéntrica en torno a la relación de los seres humanos con la naturaleza. Aquí se reconoce, o al reconocerle una dignidad distinta a la de los seres humanos, con tal de que el nivel de relevancia sea necesario, o sea, para protegerla, o sea, sea necesario protegerla. Sigue, por favor. Aquí se dotó de los siguientes derechos constitucionales, que son el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos, el derecho a la restauración y el derecho a que el Estado incentive a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que éstas puedan proteger a la naturaleza y promueva el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Esto se encuentra en el artículo 71, el tercer inciso.
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, establezca los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración. Esto debería ser un objetivo primordial y así adopte medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. Además, aplique medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan estas conducir a la extinción de las especies o la reducción de ecosistemas. Continuando con la exposición, sí dice, en eso también tenemos en cuenta que debe definirse los derechos relacionados a lo que es el agua, pues la Constitución la reconoce como un elemento vital para la naturaleza. Otro elemento aquí sustantivo es la incorporación de lo que llamamos la plurinacionalidad, entre los elementos constitucionales que definen el carácter del Estado ecuatoriano. Esta incorporación implica lo que es un reto de definir los alcances de la plurinacionalidad, con el fin de que, más allá de ser un reclamada iniciativa, se convierte en lo que es el reconocimiento efectivo de la unidad de la diversidad. Respecto a la diversidad biológica, el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano fortalece el respeto al derecho de las nacionalidades y lo que son los pueblos indígenas, a su vez lo que son los afroecuatorianos y montubios, a conservar y promover sus prácticas de manejo de la diversidad y su entorno natural. Lo que es mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, los recursos genéricos que contienen la diversidad biológica y la agrodiversidad. Sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, como inclusión del derecho a la recuperación, lo que es también promover y proteger lugares y rituales sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios, y el conocimiento de los recursos y propiedades de fauna y flora. Esto también está en lo que es el artículo número 57. Tenemos lo que es la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y los servicios. Sí tiene como objetivo que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, en cuya formulación y ejecución evalúa la evaluación y control de las políticas públicas, los servicios públicos, que se garantiza la participación de las personas, comunidades y los pueblos, y a su vez que es también las nacionalidades. En la misma línea, en el artículo 1, la Constitución reconoce al Ecuador como un Estado intercultural. Compañeros, ya les queda 3 minutos. Continuando también con lo que es el artículo 60, aclara que los pueblos ancestrales indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir subscripciones territoriales y preservación de la cultura. El artículo 14 reconoce también lo que es el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad de vivir, lo que se llama el summa causae. Y el artículo 74 dispone que las personas, comunidades y pueblos y nacionales tendrán lo que es el derecho a beneficiarse del ambiente y las riquezas naturales. También lo que es para el buen vivir. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los principios de igualdad y no discriminación. Como tenemos el artículo 70, donde declara que el Estado formulará, ejecutará políticas para alcanzar lo que es la igualdad entre mujeres y hombres a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley que incorporará esto de género. Aquí para llevar este cumplimiento se avalan del artículo 156, donde establece los consejos de igualdad que ejercerá atribuciones en la formulación, observancia y seguimiento y evaluación. Por otra parte, tenemos el artículo 66, donde reconoce y garantiza el derecho a la igualdad formal, igualdad material y a la no discriminación. También tenemos el artículo 11, donde está en el numeral 2 de la Constitución, donde todas las personas son iguales y ellos gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Aquí nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, sexo, identidad, nada. Y como frase final tenemos: los ecuatorianos son seres y únicos y duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste. Gracias. Muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, Maribel? Les sobró 56 segundos. Bueno, a ver, primera cuestión. Verán, todas las láminas no siguen la misma uniformidad. Entonces hay que tratar de cuidar de que todas las láminas sigan el mismo formato. Primera cuestión. Y la otra cuestión, casi les falta tiempo porque muchos leen, verán. No están utilizando la presentación. Y ahí sí, prácticamente el ejercicio que les digo a ustedes que debe ser para prepararse para la exposición de su tesis, no les está sirviendo
sirviendo de mucho. Entonces, la idea es de que vayamos usando la referencia que ustedes tienen y que lo tienen muy bien planteado con ese sombreado que le han puesto a la letra. Qué bonito, chévere. O sea, con ese sombreado, más que suficiente para poder exponer las láminas. Entonces, chicos, hay que hacer menos lectura y más exposición. En todo caso, han hecho un buen trabajo, pero por favor vayamos retroalimentando para no cometer los mismos errores en la siguiente exposición, porque si no, lo mismo, si les vuelvo a decir lo mismo, pues no vamos a mejorar. Uno siempre en la vida lo que hay que retroalimentar, es decir, cada vez ir mejorando. O si no, lo contrario, pues solo sería que alguien vaya y les dé leyendo, ¿no? Entonces, no tiene objeto aquello, ¿no? Entonces, chicos, por favor, aprovechemos en cada exposición el escenario, el espacio, para podernos ir ejercitando. Así que felicitaciones, chicos, con estas observaciones. Entonces, tratemos de que la próxima exposición nos salga de la mejor manera. Muy bien. Vamos a escuchar entonces a las compañeras y compañeros del grupo número 2. Tengan la bondad de poner entonces la presentación. Las compañeras y compañeros del grupo número 2. ¿Quién va a manejar ahí la presentación? La compañera Blanca. Ya. Entonces, Blanca Abigail va a manejar la presentación. Maximicemos para poner la carátula. Entonces vamos a empezar, en cambio, primero con uno de abajo y otro de arriba. Empezamos con Guamán Alonso, Campo Verde, González Blanca, Castillo, González Celi, Espinosa Evelyn y terminamos con Espinosa Leslie. En ese orden, por favor, tengan la bondad. Corre tiempo, Maribel. Tengan la bondad, por favor. Entonces empezamos con Guamán Alonso. Ya. Muy buenos días, ingeniero, compañeros. Vamos a hablar sobre el marco legal de la biodiversidad del subtema 4.3 de los principios ambientales y constitucionales. Siguiente, por favor. Ya como frase introductoria nosotros le hemos puesto, no lo dudes, no tengas miedo. Hoy da el primer paso hacia tus sueños. Ya, dentro de los principios ambientales constitucionales en la Constitución, nos hace referencia que la Constitución tiene las regulaciones que son de respecto a la biodiversidad en el plano de los principios ambientales en el rol del Estado, ya que esto es en cuanto a la facultad de la regulación y control de las relaciones de los derechos vinculados al respeto de los instrumentos internacionales que se refieren a ellos, en los cuales están contemplados en el artículo 395, artículo 14, artículo 400, artículo 313, artículo 259, que vamos a ir explicando poco a poco en las siguientes láminas. Bien, dentro del artículo 395 nos hace referencia que la Constitución establece lo que son 4 principios ambientales, en los cuales constituyen lo que es los pilares de la Estrategia Nacional de la Biodiversidad. Para ello, donde está lo que es el Estado que garantizará un modelo sustentable de desarrollo, en los cuales hace referencia a lo que es a la conservación, lo que es equilibrado y respetuoso del ambiente, en los cuales garantice lo que es la regeneración de los sistemas naturales y se dé de una forma sustentable. En las políticas de gestión ambiental que se aplicaron de manera transversal, aquí son los que ingresa lo que es el Estado directamente, ya con todos sus niveles por todas las personas naturales y jurídicas, haciendo lo que es un poco énfasis a las personas naturales, es donde tienen un cargo y cumplen lo que son con obligaciones. Dentro de lo que son el Estado garantizará lo que es la participación activa y permanente en actividades de impacto ambiental. Estas son ya sean de las personas como comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas por lo que es la planificación, la ejecución y control de toda actividad en los cuales esto genere un impacto ambiental directamente. Y por último es el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Siguiente, por favor. Bien. De los principios ambientales antes mencionados, el artículo 14 de la Constitución declara el interés público, la preservación y conservación del ambiente. Así como también el Estado otorga un rol importante a la biodiversidad y el patrimonio genético, esto considerado como un recurso natural que es imprescindible y solo podría realizarse en estricto cumplimiento a la ley. Siguiente, por favor. Bien, el artículo 400 de la Constitución, el Estado ejerce soberanía sobre la biodiversidad, lo que implica un mayor control de acuerdo a la Constitución, lo que se debe a su administración y gestión con responsabilidad e intergeneracional. El artículo 313 considera la biodiversidad entre los sectores bajo estratégicos de
de decisión y control exclusivo del Estado. Este ya por su trascendencia y magnitud tiene una decisión, tiene mayor influencia en sus decisiones económicas, sociales, políticas o ambientales. Bien, el artículo 259 abre la posibilidad de que los gobiernos autónomos descentralizados apliquen políticas de desarrollo sustentable. Esto con el fin de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico. El artículo 404, en cambio, establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como una estrategia principal de conservación de la biodiversidad, ya que este está integrado por subsistemas estatales, autónomos descentralizados, comunitarios y privados, y esto de alguna manera fomentará la participación de comunidades, pueblos y nacionalidades. Ya. Continuando, vamos a hablar que siempre la biodiversidad dentro de la Constitución del Ecuador hace derechos a la naturaleza dentro del artículo 71, 72 y 73, que comprende formaciones físicas, biológicas. Estos artículos intentan precautelar su protección, conservación, recuperación y promoción de la misma. Hacemos énfasis que en el artículo 57 se reconoce el derecho de conservar para promover prácticas de manejo a favor dentro de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubios. En el artículo 322, aquí se intenta precautelar los conocimientos colectivos en el ámbito de ciencias y tecnologías y saberes ancestrales. Y en el artículo 402 se prohíbe el otorgamiento de derechos incluidos de propiedad intelectual sobre estos productos derivados o sintetizados, que se ha visto que en las comunidades indígenas son vulneradas debido a que no se, por así decir, no se los toma en cuenta cuando ellos hacen conocer estos saberes ancestrales. Siguiente. Ya seguido tenemos el manejo y administración de las áreas naturales protegidas que se encuentran a cargo del Ecuador, donde dice que el Estado se compromete a asegurar la intangibilidad de estas áreas naturales de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento ecológico de las funciones ecológicas de los ecosistemas. Aquí en nuestro país tenemos aproximadamente 53 áreas protegidas. Siguiendo tenemos el manejo y administración de las áreas protegidas que están a cargo igualmente del Estado, donde nos dice que en el artículo 397, consecuentemente con esta disposición, en el artículo 407 nos prohíbe la actividad extractiva de los recursos naturales no renovables en lo que son las áreas protegidas y en las zonas que están declaradas como intangibles, incluida en sí la explotación forestal. Siguiente, por favor. Ya, en lo que concierne el artículo 281 nos habla acerca de la soberanía alimentaria que está constituida con el objetivo estratégico y la obligación del Estado para garantizar a las personas, comunidades y pueblos y nacionalidades que alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Luego tenemos en sí lo que es el artículo 401, en donde nos dice que declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Siguiente. A ver, continuemos. Y ya, siguiendo con la exposición, tenemos sí, aquí nos comenta acerca de los saberes tradicionales, los conocimientos locales y los saberes ancestrales.
estos en sí constituyen un cúmulo de experiencias o enseñanzas que nos han sido transmitidas de generación en generación. Pero sin embargo, este nos dice que han sido ignorados o utilizados sin el reconocimiento a quienes los desarrollan debido a que se trata de conocimientos colectivos. Siguiente, por favor. Sigamos, por favor. De acuerdo a nos dice que los conocimientos ancestrales o saberes tradicionales constituyen una variedad de conocimientos que han sido transmitidos igual de generación en generación con el fin de resolver problemas de salud, también mejorar lo que es las construcciones, en sí potenciar los productos vegetales, entre otros. Muchos de estos saberes también han aportado a la ciencia y en lo que concierne a la tecnología, pero sin embargo, igual nos dice que no han sido reconocidos de una manera formal. Con las... Perdón. Bueno, aquí hablamos sobre la normativa en torno a los conocimientos tradicionales. De acuerdo a lo que nos habló con la compañera Katy. Camarita Evelyn, por favor. Ya. Ahí sí. Ya. De acuerdo a lo que los conocimientos tradicionales no han sido tomados, no tienen de manera formal las investigaciones. Con la suscripción del Convenio de la Diversidad Biológica, el cual ya reconoce y tiene y preservar y mantenimiento de los conocimientos, con la finalidad de conservar la diversidad biológica, lo que nos el artículo 57 que habla sobre los derechos de las comunidades locales. Siguiente, por favor. Ya. Aquí el artículo 15, 16, 19 del Convenio de la Diversidad Biológica destacan principalmente la regulación de los recursos genéticos, como en el reconocimiento de recursos biológicos, equidad y los grupos sociales tradicionales. Esto principalmente porque estos tradicionales se están viendo afectados por principalmente las comunidades por la falta de condiciones adecuadas del trabajo. Entonces esto provoca un desinterés en las generaciones actuales, entonces hace que estos conocimientos se vayan perdiendo. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos sobre el convenio de la protección de las variedades de plantas. En el Ecuador es parte desde el 8 de 1997, el cual concede una protección por 20 años a las obtenciones, el cual nos dice que es un convenio único, ya que la obtención es una forma de derecho de propiedad intelectual del titular de alguna nueva variedad vegetal o participar en su desarrollo y creación. Siguiente. Ya. En el artículo 27, nos trata sobre la patentabilidad de las inversiones con plantas de animales, que establece que los estados deben permitir la patentabilidad de procesos no biológicos o microbiológicos, como son la manipulación bioenergía de los genes, la transferencia de genes, como proteger todas las de variedades vegetales. En el artículo 176 nos da que este es un sistema sui generis, es decir, que es único, de derechos intelectuales colectivos de las etnias y las comunidades, donde se principalmente estos saberes. Con la exposición, el artículo 385
nos indica acerca del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y Saberes Ancestrales. Esto primeramente tiene como finalidad recuperar y potenciar los saberes ancestrales. Así Compañeros, como ya les queda 3 minutos. generar conocimientos científicos y tecnológicos, y además nos ayuda a desarrollar tecnologías que impulsen la producción nacional y mejoren la calidad de vida y contribuyan al buen vivir. Siguiente, por favor. Ya, en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta establecía que se debe fortalecer y mantener la diversidad cultural, garantizando la protección y recuperación de los conocimientos tradicionales para conservar y tener un uso sostenible de la biodiversidad como riqueza cultural del país. Siguiente, por favor. Ya. Como frase final, tenemos: el ser humano ha aprendido a dominar la naturaleza mucho antes de haber dominado a sí mismo. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos minutos hicieron, Maribel? ¿Cuántos minutos hicieron, Maribel? Les quedó 1 minuto 25 segundos. Bueno, muy bien, muy bien. Felicitaciones, chicas. Hay que tratar de un poquito unificar el formato de todas las láminas, que esa es una cuestión importante. Miren lo interesante realmente de la Constitución del Ecuador en lo que tiene que ver con la materia de la biodiversidad, la conservación de la biodiversidad. Hay algunos artículos súper importantes que ustedes expusieron, como el caso del artículo 401, que habla, y que fue un artículo, miren, controversial hace unos 2, 3 años, creo. Es el artículo que tiene que ver con que el Ecuador fue declarado, de acuerdo a la Constitución del 2008, libre de transgénicos. Sin embargo, los asambleístas, como ustedes saben, yo siempre digo que los abogados dicen un dicho: echa la ley, echa la trampa. Hacen las leyes e inmediatamente las quieren cambiar. Y hubo una convulsión grande en el Ecuador. Me acuerdo que en ese tiempo yo estaba en el decanato de la Facultad Agropecuaria, y se vinieron prácticamente discutiendo temas para querer cambiar ese artículo, para querer cambiar realmente de que el Ecuador sea libre de transgénicos. En buena hora que los grupos sociales se opusieron, hubo un movimiento realmente fuerte, porque miren, una de las cuestiones importantes de la Constitución es de que les ha dado mucha apertura también a los saberes ancestrales. Miren, anteriormente eran perseguidos parteras, eran perseguidos ese tipo de chamanes. Hoy en día la Constitución realmente ampara y protege ese tipo de saberes ancestrales. Entonces, miren, para nosotros es de fundamental importancia como futuros ingenieros e ingenieras forestales tener un conocimiento claro, cabal, por lo menos siquiera de manera general, un sentido común de que en la Constitución están consagrados muchos de los derechos, muchas de las importancias que tiene la biodiversidad, que tiene el ambiente. Bien, vamos a escuchar entonces a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 3. Tengan la bondad, por favor, de poner la presentación, así mismo con respeto y consideración. Escuchémoslos, por favor. Yo siempre digo que la mejor forma de que a uno los respeten es escuchándolos. Yo creo que es la mejor forma. Así que vamos a escucharlos entonces con igual respeto, con igual consideración a nuestras compañeras y compañeros. ¿Quién va a manejar la presentación? ¿Quién maneja la presentación ahí? Yo, Inge. ¿Quién Marco. es? Marco Guamán. Ya. Entonces, bien, vamos a empezar entonces de la siguiente manera. Vamos a empezar entonces con Clever y terminamos con Marco en orden ascendente. Tengan la bondad, por favor, corre tiempo, Maribel. Buenos días, ingenieros, compañeros. Vamos a exponerles sobre los derechos de la naturaleza, derechos de control social y participación ciudadana, consulta libre, previa e informada. Perfecto. Como frase introductoria tenemos: toda manifestación de vida merece respeto. Por favor, pensemos en nosotros, en nuestro mundo. Es el único que tenemos. Esto nos dice, bueno, que tenemos que tener conciencia y tomar conciencia sobre los actos que estamos haciendo sobre la naturaleza. Tenemos que cuidarla y fomentar el respeto hacia ella. Muy bien. ¿Continuemos? Bien. Es nuestro tema, bueno, como tenemos los derechos de la naturaleza, derechos de control social y participación ciudadana, consulta libre, previa e informada. Nos dice que el entorno como determinante de la naturaleza humana, las actividades humanas y las organizaciones es un paradigma teórico del pensamiento occidental
que ya en nuestra época ha vislumbrado la determinación ambiental. Es decir, que la tierra, el clima, el relieve y la configuración ambiental, continental, perdón, influye sobre los patrones morales, sociales y culturales. El determinismo ambiental ejerce influencia sobre la conducta de los hombres y mujeres, convirtiéndolos en una vez un factor de cambio. Esto nos dice que que de una forma lógica, de una forma lógica de pensamiento jurídico, solo los seres humanos ostentan la calidad y calidad de los derechos. Siguiente. Ya. Dice que el derecho establecido que como sujeto de derecho es únicamente para quien tiene capacidad moral para obligarse a hacer o no hacer algo de los seres humanos que ostentan esa calidad de derecho. La naturaleza, como antes, no tenía atributos morales, tal vez no se podía decir que era sujeto de derecho. Lo que se ha reconocido ya actualmente que la naturaleza puede gozar de los derechos y tener sus propias leyes para protegerla. Hacia los años 60 se originó como punto nodal de preocupación en la planetaria los graves problemas ambientales que se generan del desarrollo industrial y el extractivismo. ¿Sigue? Ya continúa, compañero. Como siguiente tenemos que Alfredo Stuin, él fue un abogado de profesión chileno y su vida la dedicó a la protección de los animales y sus derechos. Por lo tanto, fue el que propone establecer los derechos de la naturaleza. Plantea que la naturaleza sea un nuevo sujeto de derecho y por ende poseedora de intereses propios. Siguiente. Otra corriente que asume la naturaleza como causa de todo lo existente. Tenemos que este sentido puede discernir el respeto del antropocentrismo y el ecocentrismo. El antropocentrismo es una concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas en fin absoluto de la creación. Y el ecocentrismo es también una corriente filosófica que se basa en las acciones y los pensamientos racionales de los individuos que deben centrarse en el ambiente sobre todas las cosas, tanto en su cuidado como en la conservación del medio. Siguiente. Siguiente. Ya. Dice que, regresa. Dice que la Constitución ecuatoriana vigente del 2008 reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho. Además de que la Constitución garantiza los derechos de la naturaleza en un enfoque de las ciencias jurídicas con los principios y conceptos jurídicos, además con conceptos y lógicas autónomas. De ahí se desprenden las imbricaciones y las complementariedades que implican los derechos de la naturaleza como otros derechos. Dice que la sociedad no puede permitir que la protección de los derechos de la naturaleza sirva como una excusa para disminuir el nivel que ya existe como protección de la naturaleza. Bien, continuando con la exposición, para que la protección de los derechos de la naturaleza alcance un nivel, se aplican los siguientes principios. El principio de prevención, el principio de restauración, el principio de participación, de precaución, de innubio pro natura, de responsabilidad objetiva, de autonomía, de progresividad y complementariedad y acceso a la información. Siguiente. Nos dice que la Constitución ecuatoriana del 2008 es normativa, garantiza y rígida. Ella misma es norma jurídica aplicable ante cualquier operador jurídico. Esto es
La Constitución se ve en la necesidad de crear una ley para regular y garantizar los derechos de la naturaleza. También la ratificación del derecho a un ambiente sano como derecho fundamental es posible gracias a la prescripción de la Constitución de la República del Ecuador, para lo cual en el artículo 11, numeral 6, nos dice que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Siguiente. La ejecución de las prescripciones constitucionales nos implica continuar enfrentando nuevas y complejas demandas normativas, institucionales y de políticas públicas. Por ejemplo, aquí se toma, por ejemplo, las nuevas leyes para la gestión ambiental, para la biodiversidad, para las aguas, para los bosques, así concordando las prescripciones constitucionales en base a lo conceptual del nuevo paradigma neoconstitucional. Este paradigma no quiere decir que la Constitución está por encima de todas las normas o leyes que rigen el Ecuador. Siguiente. Ya, espérame que me salí. Ya, ahí sí. Entonces tenemos lo que es los principios ambientales constitucionales más relevantes que se encuentran en la Constitución del Ecuador del 2008, donde destacan artículos sobre la étnica en la naturaleza, donde nuestra actual reconoce, plantea la naturaleza como un titular de derecho, donde encontramos artículos como el número 14, donde establece el derecho de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, que es el Summa Casai, que se declara interés público. También encontramos el artículo número 71, donde la naturaleza o la Pachamama, que es donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derechos que se respete integral su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales y estructurales, funciones y procesos evolutivos, donde el Estado incentivará que se proteja la naturaleza y se respeten todos los elementos que se forman en ella. También encontramos el derecho al buen vivir, que es el número 319, donde busca satisfacer las necesidades fundamentales humanas, así como también sus diferentes modos de vida. Siguiente. Ya, encontramos que en el Ecuador tiene la responsabilidad frente a los problemas ambientales globales, donde se encuentra el artículo número 416, donde el Estado impulsará la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera, donde encontramos diferentes convenios como son, y tratados como tenemos los que ya mencionaron anteriormente mis compañeros, como el Tratado de Kioto para proteger lo que es para proteger el ambiente y reducir la contaminación. Siguiente. Ya, en materia de gestión de riesgo tenemos uno de los artículos es el 389, donde el Estado protegerá a las personas, las colectivas y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, donde su objetivo principal es minimizar las condiciones de vulnerabilidad y se incorpora de manera obligatoria lo que es y transversal la gestión de riesgo y de los patrimonios de gestión, me parece que era. Ya. Siguiente, rapidito.
continuando, tenemos para la gestión de las áreas protegidas. Tenemos que es imprescindible conocer el ordenamiento jurídico del país. De esa manera se hace factible la aplicación de instrumentos y procedimientos legales para resolver las situaciones que vulneran a las partes. Por ende, tenemos el artículo 405 que nos dice que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema y fomentar la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades en sus administraciones y gestiones. Tenemos también que se estableció un rango de protección máxima a la introducción de transgénicos. Tenemos que en el artículo 401 se prohíbe la aplicación de biotecnologías, riesgos o experimentales y solo compañeros, les queda 3 minutos. Y en caso de interés nacional se podrá introducir semillas o cultivos genéticamente modificados. Solo los que sean de interés para el Ecuador solo se podrán hacer. Bueno, el agua tenemos también que en el artículo 318, el agua es el patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio intangible e imprescindible del Estado y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Aquí se prohíbe toda la formación de privatización del agua. Como frase final tenemos que podemos desafiar las leyes humanas, pero no podemos resistir a los naturales. Julio Verne. Muchas gracias. Muy bien chicos, felicitaciones, han hecho un buen trabajo. Igual la misma recomendación que les hice anteriormente, ¿no? Tratemos de que todas las láminas tengan el mismo formato, por ejemplo los títulos arriba, puestito una cintita de colores que permita realmente clarificar la exposición y que todas las láminas vayan llegando a la misma secuencia, ¿no? Y básicamente, pues, menos lectura, que es lo de fundamental importancia. Eso es algo realmente que les voy a aconsejar para que se vayan preparando lo que tiene que ser la presentación de su trabajo final. ¿Cuántos minutos hicieron, Maribel? 13 minutos, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a escuchar al grupo número 4. Tengan la bondad. Grupo número 4. Pongamos la presentación. ¿Quién está manejando la presentación del grupo 4? Yo, Inge. A ver, ¿quién es? ¿César? Tapia, ingeniero. Ya, Marlon. Muy bien, Marlon. Ya, Marlon, ponga la presentación, maximicemos. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a empezar, en cambio, ahorita de forma descendente. Entonces, ¿empieza quién? ¿Quién empieza? Orellana. A ver, Orellana, por favor, prendamos la camarita. Entonces, vamos a empezar entonces con Noé y terminamos con Marlon. En ese orden. Corre tiempo, Maribel. Tenga la bondad, Noé, por favor. Buenos días, compañeros. Ingeniero, les vamos a hablar acerca de la participación ciudadana en materia ambiental. Siguiente, por favor, compañero. Hemos puesto una frase introductoria de Nelson Mandela que nos dice: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Lo que de alguna manera se interpreta aquí es que si las personas no tenemos derecho, estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué no pasa? Ya está. Sí, ya, gracias. Mi internet está un poco lento, disculpe. Según Habermas, existen 3 requisitos funcionales que son necesarios para el establecimiento de una entidad jurídica en cualquier país. Es decir, para el establecimiento de una institución política. Primero se necesita la construcción de un espacio público, es decir, en donde se puedan las personas intercambiar ideas y puedan subsistir. Después también se necesita el nacimiento de una sociedad civil. Como sociedad civil está considerada todas aquellas personas que no forman parte
gubernamental. También la creación de una cultura política susceptible de ser compartida por todos los ciudadanos, entendiendo como cultura política todos aquellos conocimientos que tienen las personas frente a los procesos políticos que se llevan a cabo en un determinado estado, en nuestro caso, en nuestro país, el Ecuador. Siguiente, por favor. Ya, seguidamente tenemos lo que es la desobediencia civil. Esta también es considerada como una forma de participación. Aquí las personas se ven, o el ciudadano se ve como sujeto político que debe impulsar la consolidación de los regímenes democráticos. La desobediencia civil produce efectos planteando demandas democráticas a las instancias políticas y a la sociedad en general, en situaciones relacionadas a proyectos de interés individual o abusos de poder. Ya, también se considera que la participación es un derecho vinculado a los derechos políticos de participación en la toma de decisiones que son de carácter importante para el desarrollo de un país. También tenemos lo que es la participación ambiental, que está sujeta a contenidos de acuerdos internacionales, por ejemplo, en el principio 10 de la Declaración de Río en el 92, que menciona que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es la participación de todos los ciudadanos en el nivel que corresponda. Por ejemplo, aquí la participación ciudadana en proyectos extractivos como petróleo o minería, en sí, esta participación le da un enfoque a estos procesos a partir de variables como, por ejemplo, la racionalidad ambiental, la democracia participativa y la gobernanza inclusiva interactiva. Siguiente, por favor. Bueno, últimamente las demandas de participación democrática, de gestión ambiental participativa, de garantía y ejercicio de los derechos fundamentales han cobrado una relevancia en función de un nuevo modelo político de Estado y de un nuevo modelo de desarrollo, lo que nos dice que se debe garantizar a la ciudadanía el acceso a la información, a los procesos de toma de decisiones y a la justicia ambiental. Aquí el Estado ha impulsado cambios constitucionales y normativos regulatorios como es la misma Constitución, leyes, reglamentos, ordenanzas, y todos estos respaldados por especificaciones e instrumentos técnicos que contribuyen a la participación de la sociedad civil, como por ejemplo tenemos la transferencia de competencias y las funciones gubernamentales. Siguiente, por favor. Ya, también tenemos que, bueno, todos estos elementos que han mencionado nuestros compañeros son instrumentos técnicos que contribuyen a la vez a la participación de la sociedad civil. Bueno, así logrando abrir ciertos espacios necesarios para lo que es la intervención de la participación ciudadana en la gestión pública. Bueno, y también tenemos que a partir de la creación de la Comisión Asesora Ambiental en el año de 1993, el Ministerio del Ambiente, la Ley de la Descentralización del Estado y la Participación Social, la Estrategia Nacional Ambiental y la Ley de la Gestión Ambiental. En el Ecuador ha sido regulada la participación en la gestión ambiental y se estableció algunas políticas ambientales y mecanismos de la participación ciudadana. Tenemos en cuenta que existe un acuerdo ministerial en el que está dado en el decreto ejecutivo, en la que dice que la participación ciudadana en los procesos extractivos existen algunas ciertas normas y marcos institucionales en las que no han sido eficaces debido también a la no visualización de los conflictos en base a las normas y leyes. Siguiente, por favor. Bueno, también hablamos acerca de consulta libre, el cual es un derecho de los pueblos
así como el derecho a participar en el establecimiento y ejecución de programas estatales, los mismos que deben informarse acerca de los planes y programas de explotación y comercialización que se encuentran dentro del territorio de los mismos. Siguiente, por favor. Además, cabe enfatizar que la Constitución exigía que se realicen consultas ambientales que se lleven de buena fe, tanto entre los pueblos como entre los gobiernos, pero siempre antes del inicio de cualquier actividad que vaya a realizarse. Todo esto se le debe agregar que la Corte enfatizó que la consulta es un proceso consultivo, tanto como procesal, que se debe otorgar a las comunidades protegidas. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, tenemos algunos mecanismos de lo que es la participación social. Tenemos, por ejemplo, las audiencias públicas, que son mismas que tienen que ver con algunas acciones o decisiones del gobierno. Tenemos también los cabildos populares, que tratan asuntos ya específicos vinculados a la gestión municipal. Tenemos también lo que es la silla vacía. Esta está relacionada con la toma de decisiones de gobiernos autónomos descentralizados. Las veedurías ciudadanas, observatorios y consejos que consideran todas las funciones del Estado. También tenemos la consulta previa, que trata sobre los planes y programas vinculados a recursos naturales no renovables. Y por último está lo que es la consulta ambiental, la misma que tiene que ver con todas las decisiones o autorizaciones del Estado que puede afectar al ambiente. Y terminamos con una frase que dice: dar una mano a la naturaleza vale mucho y cuesta poco. Gracias. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, chicos. ¿Cuántos minutos hicieron, Maribel? 9 minutos, ingeniero. Bueno, pero muy bien. La misma recomendación que les hago a todos, ¿no? Tratemos de que las láminas vayamos ya formándoles un solo formato a todas las láminas, y lógicamente ya usaron mejor las láminas. Por eso, miren, hasta hicieron menos tiempo que los otros, miren, porque ya comenzaron a usar un poquito mejor las láminas. Ese ejercicio hay que irlo haciendo cada vez, verán. Solo una recomendación, y casi es para la mayoría de los grupos: los resúmenes no van gráficos. En el resumen había puesto el último gráfico, entonces el resumen es escrito de corrido, entonces eso hay que tomar en cuenta. La otra cosa que quiero manifestarles, estoy preparando más adelante posiblemente una exposición sobre participación ciudadana, porque últimamente, miren, ha cobrado mucha vigencia la participación social. Y no es realmente porque esté de moda, ¿verdad? Es porque simple y llanamente ha sido considerada primero en los acuerdos y tratados internacionales, y luego han sido incorporadas en la legislación de cada uno de los países. Entonces es la razón por la cual hoy en día, en materia ambiental existe una preocupación grande. ¿Y por qué esa preocupación? Porque yo siempre digo que cuando nos tocan los intereses personales, ahí reaccionamos las personas, reaccionamos los seres humanos. Entonces, de esto vamos a profundizar un poquito más adelante en otras clases, ¿no? Bien, vamos entonces a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 5. Por favor, todos pongamos la presentación. Ellos nos van a hacer las conclusiones de los dos temas, del tema número 4. Entonces, les ruego que vayamos poniendo. ¿Quién va a manejar la presentación? ¿Quién va a manejar la presentación? ¿Quién maneja la presentación? Yo, ingeniero. A ver, entonces, Tania, muy bien. Así mismo, con el respeto y la consideración que todos nos debemos y nos merecemos, vamos a escuchar entonces a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 5. Yo siempre digo que a veces el grupo número 5, no porque sea el último, quiere decir que tenga menos importancia o que le vayamos a prestar menor atención. Antes, por el contrario, tenemos que ser recíprocos, así como ellos tuvieron la educación, la gentileza y la paciencia de escucharnos, ahora los vamos a escuchar a ellos con todo el respeto y con toda la consideración, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces, en este momento controla Alison, por favor, el tiempo. Vamos a empezar con William, y terminamos con Maribel en orden ascendente. Tenga la bondad, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, corre tiempo, Alison, por favor, tenga la bondad. Ya listo. Buenos días, ingeniero, compañeros. Ya, como frase introductoria tenemos que solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. Ya, como conclusiones. Como primera conclusión tenemos que se puede concluir que el Convenio sobre la Diversidad Biológica, o CBD, se dio bajo el manejo de un programa del Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, generando en sí un instrumento internacional como respuesta a la pérdida de la biodiversidad, donde su idea principal, su idea principal es la conservación de la diversidad biológica y que ésta sea de interés común para toda la humanidad. Como segunda conclusión tenemos que
que el Convenio de la Diversidad Biológica cuenta con dos instrumentos importantes, que es el Protocolo de Cartagena y el Protocolo de Nagoya, el cual trata el Protocolo de Cartagena, que busca asegurar la manipulación y el transporte de los organismos vivos modificados, es decir, que puedan tener un efecto negativo sobre la diversidad biológica en la Tierra, y el Protocolo de Nagoya, que trata sobre los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios. Siguiente, compañero. Ya como tercera conclusión tenemos que la Constitución de Ecuador incorpora tres elementos fundamentales, cuáles son el buen vivir, el reconocimiento de la naturaleza o reconocimiento de la naturaleza o Pachamama, y la plurinacionalidad. El buen vivir, el cual orienta el marco constitucional de la gestión pública, el reconocimiento de la naturaleza, donde se reconoce una dignidad distinta a de los seres humanos, es decir, de tal forma que se le adjudica sus derechos, y la plurinacionalidad, que fortalece el respeto del derecho de la plurinacionalidad, la plurinacionalidad que fortalece el respeto y de los derechos de las naciones y los diferentes pueblos indígenas, afroamericanos, entre otros. Como otra conclusión tenemos que el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica se dio en el periodo 2011 y 2020, incluyendo 20 metas H, con el fin de tomar medidas efectivas y urgentes para determinar la pérdida de la biodiversidad, y con esto dando un acuerdo de generar un informe sobre la aplicación de estas. Siguiente, compañero. Siguiente. Que nos deje el bus por allá. Siguiente. Continuando con las conclusiones, tenemos que el Ecuador, mediante la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción, constituye la materialización de los compromisos adquiridos en el marco constitucional del cumplimiento del Plan Estratégico del Convenio de Diversidad Biológica. También tenemos que el buen vivir se inspira en las raíces del pensamiento de los pueblos originarios de América y el Sumac Causay de las cosmovisiones indígenas, lo cual permite sustentar una relación armónica con la naturaleza, reconociéndola incluso como titular de derechos. Siguiente. Tenemos que la Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador recoge una visión política del cambio estructural del Estado y el rol de la biodiversidad en procesos de transformación de la matriz productiva y erradicación de la pobreza. También tenemos que la Constitución del Ecuador busca proteger el ambiente y para ello establece principios como garantizar un modelo sustentable de desarrollo, políticas ambientales aplicables de manera transversal, además garantizar la participación ciudadana y las disposiciones legales que serán encaminadas en la protección de la naturaleza, constituyéndose así en ejes de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Siguiente, compañero. A ver, rapidito. Siguiente, por favor. Ya, como otra conclusión tenemos que la Constitución reconoce los derechos relacionados con el agua. En el artículo 318 lo define como un elemento vital. En el artículo 412 establece que su manejo debe ser con un enfoque ecosistémico, y en el artículo 411 enfatiza que la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios con el uso y aprovechamiento del agua. Ya. Otra conclusión es que la Constitución Política del Ecuador ejerce soberanía sobre la biodiversidad, lo que implica un mayor nivel en cuanto al control jurídico y con un criterio de sostenibilidad. El artículo 261 establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular y controlar y gestionar los sectores estratégicos, basándose en los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Ya.
También tenemos que en el artículo 267 concede a los gobiernos parroquiales competencias exclusivas para incentivar el desarrollo de actividades productivas, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. Como otra conclusión tenemos que el Estado central tiene competencias exclusivas de regulación y control sobre la biodiversidad, mientras que para la preservación habría competencias concurrentes, no exclusivas en los gobiernos autónomos descentralizados. Siguiente. Ya, siguiendo, tenemos otra conclusión, la que nos dice, según el artículo 405, para una estrategia de conservación de la biodiversidad, el Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema y fomentará la participación de las comunidades y pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas. Siguiente. Ya. Otra conclusión es que al momento de establecer una entidad política y jurídica se toma tres condiciones o se plantea tres condiciones, las cuales son el nacimiento de una sociedad civil, la construcción de un espacio público y la creación de una cultura política susceptible de ser compartida para todos los ciudadanos. Otra es que se debe garantizar a la ciudadanía el acceso a la información, a los procesos de toma de decisiones y a la justicia ambiental. Esto para construir una gestión participativa. Siguiente. Bueno, todas las personas naturales o jurídicas tienen derecho a participar en la gestión ambiental. La participación en gestión ambiental puede ser a través de mecanismos como consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público o privado. Siguiente. Ya, continuando con las conclusiones, nos dice que es importante el reconocimiento no solo de la parte tangible, sino también el tratamiento respetuoso de la diversidad cultural. Tenemos que en el artículo 400 declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola, silvestre y el patrimonio genético del país. Ya como frase final tenemos que, si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta dar la respiración mientras cuentas tu dinero. Lo dice Hannes Potoknik. Muy bien. Gracias. Felicitaciones, buen trabajo. Ustedes hicieron muy buenas conclusiones. Me gustaron bastante sus conclusiones, ¿no? Así que les felicito, al igual que a todos. Ha hecho un excelente trabajo, pero siempre hay algo que retroalimentar. Así que tratemos de tomar en cuenta las observaciones que hemos hecho entonces en la mañana de hoy. Así que les felicito a todos y todas, han hecho un muy buen trabajo. Vamos a ver si avanzamos un poquito más. ¿Ustedes después de las 9:30 que tienen clase enseguida o no? ¿Tienen clase enseguida o si tienen un espacio ahí? Para que me regalen unos minutitos y tal vez para tomar un tema que nos faltó ese día. Les consulto, ¿habrá la posibilidad? Consulto, ¿hay la posibilidad? ¿Sí me están escuchando? Sí, ingeniero, que es que tenemos prueba también. ¿A qué horas tienen? En la tarde y luego de esto tenemos una clase seguida. ¿A qué horas tienen después de esta? A las 10:30. ¿Habrá la posibilidad de tomarnos unos minutitos solo para explicar el principio que quedó? El principio 3. ¿Habrá la posibilidad o ya están muy cargados de información? Tenemos todito el día clases, sí, es la cosa. Ya, bueno. Yo quería un poquito asumir, para continuar con el análisis, quería ver si podíamos avanzar un poquito en lo que tiene que ver con los principios. Recuerden que los 8 principios que hemos venido analizando, habíamos analizado ya los 2 primeros principios, nos faltaban los 5 siguientes, y todos y cada uno de esos principios generalmente están recogidos en los diferentes cuerpos legales, no solo del Ecuador, verán, sino casi en la mayor parte de los países latinoamericanos, y yo diría a nivel mundial.
Es decir, estos diferentes principios que se han ido dictando a lo largo de las diferentes cumbres, a lo largo de los diferentes convenios, los estados han ido incorporando en su legislación. Esa es la razón por la cual entonces en casi, yo diría, la mayoría de los estados americanos, qué sé yo, europeos, hay un alto contenido en materia ambiental. Es decir, si nosotros pudiéramos catalogar las constituciones en función de colores, yo diría que las constituciones actualmente, particularmente creo en Latinoamérica, creo que todas tienen una coloración que tiende a ser al verde. Es decir, han tratado de incorporar todos y cada uno de estos principios, ¿no? Principios que se han ido realmente sucediendo a lo largo de estas cumbres. Y por eso les decía que la constitución nuestra, la legislación nuestra no es la excepción, ¿no? Ustedes con mucha propiedad en la clase de hoy han expuesto diferentes artículos que realmente hacen que la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente desde el 2008, considere una cantidad de temas relacionados con la biodiversidad, de temas relacionados con la participación ciudadana, de temas relacionados con los saberes ancestrales, con los saberes culturales. Miren que el grupo 1 me parece que fue que decía que el artículo 1 de la Constitución Política de la República del Ecuador, fíjense, declara al Ecuador como un país multicultural, multiétnico, multidiverso. Es decir, el Estado ecuatoriano reconoce la diversidad étnica. Es decir, reconoce que definitivamente en el Ecuador vivimos, coexistimos diferentes grupos sociales, diferentes pueblos, diferentes nacionalidades. Y que por lo tanto, como somos multiétnicos, multiculturales, por lo tanto también necesitamos un trato especial, un trato diferenciado. Eso es de fundamental importancia. Miren, analizar ese artículo 1 tiene una connotación muy grande desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. Es decir, declarar al Ecuador como un Estado plurinacional ha hecho que una cantidad de grupos rezagados, de nacionalidades que históricamente han sido marginadas, hoy la Constitución de alguna manera les restablezca sus derechos humanos, como decía el grupo de Noé, lo que decía Mandela, ¿no? De que definitivamente si no se garantizan los derechos humanos, definitivamente se está poniendo en riesgo incluso el desarrollo de la humanidad. Entonces, miren, cada uno de estos principios han ido generando injerencia en la legislación. Injerencia desde la Constitución Madre, que es la ley, yo diría primigénita, es la ley madre de todas las leyes. Entonces se han ido incorporando. Y lógicamente, si se han incorporado en la Constitución, se han ido incorporando también a lo largo de toda la legislación ecuatoriana, de toda la legislación ambiental ecuatoriana. Miren, no en vano, hoy en día, fíjense, se hace un reconocimiento muy especial, por ejemplo, a los saberes ancestrales, a los saberes tradicionales. Anteriormente, generalmente se perseguía, por ejemplo, que se iba a las parteras, a los chamanes, a los curanderos, etcétera, etcétera. ¿Por qué realmente se comienza a dar protección a los saberes étnico-culturales? ¿Por qué se comienza a dar privilegio a este tipo de costumbres ancestrales, a este tipo de ritos ancestrales? Porque la Convención de Diversidad Biológica es muy clara. Sus objetivos realmente de la Convención son muy claros. Fíjense que la Convención de Diversidad Biológica, que nació en el año 1992 como un documento habilitante de Río, básicamente los tres objetivos son fundamentales, ¿verdad? Y yo siempre digo de que hay algunas cositas que ya como forestales hay que irlos acuñando. Y yo siempre me utilizo como memotécnica, como una mnemotécnica para acordarme de los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica, tres cosas fundamentales. La Convención dice que hay que conservar los recursos naturales, hay que conservar la biodiversidad, hay que conservar el ambiente. Pero también dice que hay que usarlos, hay que utilizarlos. Entonces, miren, conservar, para que se acuerden, para que nunca se olviden los tres objetivos fundamentales de la Convención de Diversidad Biológica. Primero, entonces, la conservación. Acuérdense del verbo conservar. La Convención dice que la biodiversidad hay que conservarla en su estado natural, hay que cuidarla, hay que preservarla. Pero el segundo objetivo dice también que hay que usarla, hay que utilizarla, pero de manera sustentable. Y sabemos nosotros que sustentable significa que haya para ahora y para el presente y para las futuras generaciones. Entonces, el segundo objetivo es de fundamental importancia. Dice que hay que usar la biodiversidad, lógicamente con criterios de sustentabilidad.
Entonces la Convención de Diversidad Biológica no manda a cuidar los recursos, no manda a guardar los recursos en una cajita de Pandora, no los manda a encerrar los recursos, manda a que se los pueda aprovechar, que se los pueda utilizar, que se los pueda usar, pero en base a criterios de sustentabilidad. Entonces, para que no se olviden, verán, el primero es conservar, el segundo es usar, y lógicamente los demás complementos que hay que ponerle, ¿no? Conservar, proteger, qué sé yo, cuidar la biodiversidad, utilizando criterios de sustentabilidad. Pero a mí de manera particular, el tercer objetivo es súper importante, es lapidario, y a mí me encanta ese objetivo, porque dice de que el tercer objetivo trata de distribuir, fíjense, distribuir el beneficio que puede ofrecer los recursos de la biodiversidad. Entonces, para acordarnos, conservar, usar y distribuir los recursos. Para que no se olviden, verán, conservar, no se olviden, verán, conservar, usar y distribuir los beneficios. Todos los tres objetivos son de fundamental importancia, son muy importantes los tres objetivos. Pero yo quiero hacer hincapié y quiero recalcar en la importancia del tercer objetivo. Fíjense, el tercer objetivo dice distribuir los bienes que puede generar la biodiversidad a quienes de alguna manera contribuyen a conservarla, ¿no? Es decir, por primera vez se está haciendo justicia con las comunidades, con los campesinos que han venido cuidando históricamente la biodiversidad. Y esa es la razón por la cual en la Constitución Madre del Ecuador, en las leyes, se incorpora la participación ciudadana, se incorpora realmente la posibilidad de distribuir los beneficios de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres, lamentablemente, accedemos, controlamos, distribuimos, usamos de manera diferente la biodiversidad. Es decir, aquí juega un papel desde el punto de vista de género, lo que generalmente se dice la condición y la posición social de hombres y mujeres. Por la condición, analicemos desde el punto de vista de la condición, por la condición de ser hombres o mujeres, la mujer siempre ha estado marginada al plano de la inmanencia. Quienes siempre se han venido beneficiando han sido los hombres de la biodiversidad, desde el punto de vista de la condición. Desde el punto de vista de la posición, o sea, desde el punto de vista social, desde el punto de vista androcéntrico, lamentablemente la cultura androcéntrica siempre se posesionó sobre el comportamiento de la inmanencia femenina. La Convención de Diversidad Biológica dice que debe haber una distribución equitativa de los recursos. Y esa es la razón por la cual, miren, una cantidad de legislación que se ha establecido en el país ha permitido dar cumplimiento a este principio de distribuir de manera equitativa los beneficios de la biodiversidad. Fíjense, por ejemplo, lo que ustedes decían en un momento de la intervención, de que en el Ecuador anteriormente el SNAP, antes de la Constitución del 2008, el SNAP era administrado única y exclusivamente por el Ministerio del Ambiente, que a propósito me entero que ahora no es Ministerio del Ambiente, ¿verdad? Ahora es Ministerio del Ambiente y Agua. Incluso tiene las siglas MAE, doble A, por si acaso, verán. Ya no es MAE, es MAE, Ministerio del Ambiente y el Agua del Ecuador. Entonces decía que antes de la Constitución del 2008, ¿quién administraba el SNAP? El SNAP lo administraba la Autoridad Ambiental, el Ministerio del Ambiente, o el Ministerio del Ambiente y el Agua del Ecuador, MAE, ¿no? La Constitución del 2008 generó incluso el artículo 405, vino a generar diferentes categorías de administración del SNAP. Y dijo, muy bien, señores, el SNAP, la parte que venía administrando el Estado, se va a quedar con el PANE, que es el Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador, que es el PANE y que está consagrado en la Constitución Política y en el COA, que es el Código Orgánico Ambiental, el PANE. El PANE lo administra el SNAP, es decir, el Ministerio del Ambiente y el Agua del Ecuador sigue administrando entonces el patrimonio de áreas naturales del Ecuador. Sin embargo, el artículo 405 genera otras categorías de manejo. Es decir, dice, pueden ser también administradas, como lo decían ustedes, por los gobiernos seccionales autónomos descentralizados. Hablemos de juntas parroquiales, hablemos de cantones, hablemos de consejos provinciales. Pero no solo por ellos, pueden ser administrados también por las comunidades campesinas.
Y esa es la razón por la cual muchas de las áreas que yo les contaba, por ejemplo, en el caso de Guaycimi, en el caso de la provincia de Zamora Chinchipe, ahí había un bosque protegido que llamaba Bosque Protector Las Orquídeas. El Ministerio del Ambiente tuvo que ceder la administración para que lo administre la comunidad, tanto la comunidad Shuar como la comunidad de colonos. ¿Por qué? Porque en la Constitución había ya esa apertura. Es decir, que pueda ser administrado también por las comunidades campesinas e incluso que pueda ser administrado por personas a título personal. Eso significa incluso que se han creado muchos bosques protectores a título individual. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve en el Ministerio del Ambiente, se creó en Vilcabamba el bosque protector Los Huilcos, ¿no? Que era de propiedad de un extranjero y que él lo quería declarar que era un bosque de 3 hectáreas, ¿verdad? Que podía servir para el ecoturismo. Es decir, estos mandatos que se han venido dando en las diferentes convenciones y entre ellas la diversidad biológica han servido para incorporar tanto en la Constitución como en la legislación el aspecto de la biodiversidad, el aspecto de la conservación de la diversidad biológica, el aspecto de la conservación del ambiente. Entonces, vamos a seguir analizando, si Dios así lo permite, en la siguiente clase. Vamos a iniciar entonces con el análisis de los principios que nos faltaban. Y vamos a empezar entonces con el principio de acceso a la información ambiental. Y vamos a ver de que cada uno de estos principios que estamos analizando y que los vamos a analizar en las clases subsiguientes, se han ido incorporando en las constituciones. Entonces, miren, no es posiblemente producto de la iniciativa del legislador, no es producto de la iniciativa del asambleísta. Son necesidades que ya surgen en este tipo de convenios internacionales. Y de ahí lo que yo les decía a ustedes como forestales, de que yo no quiero que salgan de abogados, pero sí quiero que salgan con mucho sentido común. Entonces, cada una de estas incorporaciones no es por la bendición o por el favor que nos quieren hacer los asambleístas. Muchas de esas cosas salen porque han sido mandatos a nivel internacional y que han tenido entonces un privilegio vinculante. Entonces, vamos a ir entonces en la próxima clase analizando los principios que nos faltan y como producto de ello, entonces vamos a hacer un análisis de dónde están incorporados esos principios legales en los cuerpos legales del Ecuador. Entonces, si Dios lo permite, en la próxima clase vamos a analizar entonces estos principios que nos faltaban por completar para de esa manera entonces hacer el trabajo e ir viendo en qué tipos de cuerpos legales se han incorporado cada uno de esos 8 principios y lógicamente todo en la mira de ir preparando la política ambiental que va a servir de base para poder realizar el panel foro, cuya ponencia la vamos a presentar a través de esta herramienta metodológica de análisis. Bien, entonces yo quiero finalmente agradecerles a ustedes por la participación que han tenido en esta clase, felicitarlos por las exposiciones, cada vez están mejores, pero siempre digo que en la vida hay que ser perfectibles. Nadie es perfecto, pero sí somos perfectibles. Así que quiero que retroalimenten lo que les he venido diciendo a lo largo de las exposiciones, de tal manera que se vayan preparando para la cumbre, ¿no? Para la exposición, qué sé yo, clímax, para la exposición fundamental, que sería la exposición de su trabajo de investigación de tesis. Así que sin más, chicos y chicas, les agradezco que tengan una extraordinaria semana, que les vaya muy bien en sus actividades que tienen planificadas, entre ellas sus pruebas, que salgan muy bien y si Dios lo permite, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Que Diosito los bendiga, que tengan una excelente semana, que estén muy bien. Igualmente, Inge. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.